Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Soy su anfitrión, y hoy nos sumergimos en un tema que, créanme, tiene la misma complejidad que un laberinto turco y la misma intensidad que un café de Estambul. Vamos a hablar de Demet Özdemir, Can Yaman y la tormenta mediática que sacudió el mundo de las telenovelas turcas. Prepárense porque vamos a desentrañar una historia llena de amor, crítica, drama, éxito y, por supuesto, pasión turca. Hoy vamos a viajar en el tiempo a la época dorada de las series turcas, donde los amores eran intensos, los paisajes de ensueño y los protagonistas auténticos ídolos. En medio de ese furor, hubo una pareja que generó una conexión especial con el público, una química innegable que traspasó la pantalla, y que aún hoy sigue siendo tema de conversación: Demet Özdemir y Can Yaman, los inolvidables protagonistas de Erken Kuş, conocida por estos lares como Pájaro Soñador. *** El auge de las telenovelas turcas, un fenómeno mundial ***. Antes de sumergirnos en el torbellino de Pájaro Soñador, es crucial entender el contexto. Las telenovelas turcas, con su narrativa cautivadora, su producción impecable y sus actores carismáticos, irrumpieron en el panorama televisivo mundial con una fuerza arrolladora. Desde América Latina hasta Europa del Este, pasando por Asia y el Medio Oriente, el mundo entero se rindió ante el encanto de estas producciones. ¿Qué hacía que las series turcas fueran tan especiales? Varios factores contribuyeron a su éxito. Historias universales Las tramas de las telenovelas turcas, a menudo centradas en el amor, la familia, la ambición y la lucha de clases, resonaban con audiencias de todo el mundo. Los temas eran universales, lo que facilitaba la identificación con los personajes y las situaciones. Paisajes de ensueño Las series turcas, con frecuencia, eran filmadas en impresionantes locaciones, desde las bulliciosas calles de Estambul hasta las playas paradisíacas de la costa turca. La belleza visual de las producciones era un gran atractivo para los espectadores. Actores carismáticos Los actores turcos, conocidos por su belleza, su talento y su carisma, se convirtieron en verdaderas estrellas internacionales. Su capacidad para transmitir emociones y conectar con el público fue fundamental para el éxito de las series. Producción de alta calidad Las producciones turcas, en general, contaban con un alto nivel de producción, con una cuidadosa atención al vestuario, la ambientación y la cinematografía. Esto contribuía a la inmersión del espectador en la historia. En este contexto, Pájaro Soñador llegó para conquistar corazones y establecerse como un fenómeno global. Pájaro Soñador, la historia de Sanem y Can que conquistó el mundo Para aquellos que no estén familiarizados con la serie, Pájaro Soñador es una comedia romántica que narra la historia de Sanem Aydin, una joven soñadora y aspirante a escritora, y Can Divit, un famoso fotógrafo con un espíritu libre y aventurero. Sanem, tras verse obligada a trabajar en la empresa de publicidad de sus padres, se enamora perdidamente de Can, sin saber que él es el hijo del dueño de la empresa y el hombre misterioso que la cautivó en una fiesta. La serie destaca por una química innegable La conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman era la piedra angular del éxito de la serie. Su química traspasaba la pantalla, y los espectadores creían genuinamente en el amor de Sanem y Can. Una trama cautivadora La historia de amor de Sanem y Can, llena de enredos, malentendidos, momentos cómicos y románticos, mantenía a los espectadores pegados a la pantalla. La trama, aunque a veces predecible, siempre lograba emocionar y entretener. Personajes memorables Además de los protagonistas, Pájaro Soñador contaba con un elenco de personajes secundarios igualmente entrañables, como Emre, el hermano de Can, y Zeysey, el fiel amigo de Sanem. Escenarios de ensueño La serie, ambientada en Estambul y en hermosos paisajes turcos, ofrecía una experiencia visualmente atractiva. El éxito de Pájaro Soñador fue rotundo. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, transmitida en numerosos países y traducida a varios idiomas. Los fans enloquecían con cada episodio, cada beso, cada mirada entre Demet y Can. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y especulaciones sobre la relación entre los dos actores. El auge de los rumores y la presión mediática
El éxito de Pájaro Soñador no solo trajo fama y reconocimiento a Demet Özdemir y Can Yaman, sino que también generó una intensa presión mediática y una avalancha de rumores sobre su vida personal. Los fans, cautivados por la química de los actores, comenzaron a soñar con que su romance traspasara la pantalla. Los medios de comunicación, ávidos de noticias, alimentaron esta expectativa, publicando constantemente artículos y rumores sobre la supuesta relación. Los factores que intensificaron la presión fueron: la química innegable, la evidente conexión entre Demet y Can en la serie llevó a los fans a creer que estaban enamorados en la vida real. La expectativa del público, los espectadores necesitaban, que la pareja de la serie fuera una pareja en la vida real. Esta expectativa se convirtió en una presión constante para los actores. La cobertura mediática, la prensa turca, siempre atenta a las celebridades, comenzó a cubrir la relación entre Demet y Can de forma exhaustiva. Los medios analizaban cada gesto, cada declaración, cada like en redes sociales. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de comentarios y especulaciones. Los fans crearon cuentas dedicadas a la pareja, analizando cada detalle de sus vidas y creando teorías sobre su relación. Esta intensa presión mediática, combinada con la exposición pública y las expectativas del público, generó un ambiente propicio para la especulación y los rumores. La situación se volvió cada vez más tensa, y la relación entre Demet y Can se convirtió en el centro de atención. Can Yaman, el personaje polémico y sus declaraciones. Can Yaman, conocido por su carisma y su atractivo, también tenía fama de ser una persona con un carácter fuerte y directo. En varias entrevistas, el actor hizo declaraciones que generaron controversia y alimentaron la polémica en torno a su relación con Demet Özdemir. Algunas de las declaraciones más polémicas de Can Yaman fueron: ella no es mi tipo. En una entrevista, Can Yaman, al ser preguntado sobre su relación con Demet, afirmó que ella no era su tipo. Esta declaración, considerada insensible por muchos, generó críticas y decepcionó a los fans que esperaban verlos juntos. No tenemos una relación romántica. Can Yaman aclaró en varias ocasiones que su relación con Demet era puramente profesional. Aunque esto era cierto, sus declaraciones fueron interpretadas por algunos como una forma de minimizar la importancia de Demet en su vida. Comentarios sobre la fama. Can Yaman, en ocasiones, parecía frustrado por la intensa atención mediática y la presión de los fans. Sus comentarios sobre la fama y la dificultad de mantener su privacidad fueron malinterpretados por algunos, quienes lo acusaron de ingratitud y falta de respeto hacia sus seguidores. Estas declaraciones, sumadas a su personalidad directa y a su aparente falta de tacto, generaron una imagen pública de Can Yaman como un personaje polémico y distante. Los medios de comunicación y los fans comenzaron a criticarlo duramente, acusándolo de menospreciar a Demet y de no valorar el éxito que habían logrado juntos. Demet Özdemir, la discreta y reservada protagonista. Demet Özdemir, por otro lado, siempre se ha caracterizado por su discreción y su reserva. La actriz, conocida por su talento y su belleza, siempre ha preferido mantener su vida personal alejada de los focos. Ante la polémica generada por las declaraciones de Can Yaman, Demet adoptó una postura cautelosa y evitó entrar en confrontaciones públicas. La reacción de Demet ante la situación fue: silencio estratégico. Demet nunca hizo declaraciones públicas sobre la polémica. Optó por el silencio, una estrategia que le permitió evitar conflictos y proteger su privacidad. Gestos sutiles. Aunque no habló directamente, Demet dejó entrever su descontento a través de gestos sutiles. Sus publicaciones en redes sociales, sus entrevistas y sus apariciones públicas a menudo contenían mensajes indirectos sobre su relación con Can. Distanciamiento. Con el tiempo, Demet pareció distanciarse de Can. Evitaba mencionarlo o hablar sobre él en entrevistas, y se rumoreaba que había cortado todo contacto con él fuera del set de grabación. La actitud de Demet, aunque comprensible, generó aún más especulaciones y rumores. Los fans y los medios de comunicación analizaban cada detalle, buscando pistas sobre su relación y su estado de ánimo.
Asterisco asterisco el clímax de la tensión, el Team Demet vs. El Team Can asterisco asterisco. La creciente tensión entre Demet y Can, sumada a la intensa presión mediática y a las expectativas del público, llevó a una división entre los fans. En las redes sociales se formaron dos bandos, el Team Demet y el Team Can. Las consecuencias de esta división fueron: asterisco 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 discusiones en redes sociales asterisco asterisco los fans de ambos bandos comenzaron a protagonizar discusiones en redes sociales, a criticarse mutuamente y a defender a sus ídolos a capa y espada. Asterisco 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 críticas y ataques personales asterisco asterisco los fans de Can criticaban la supuesta frialdad de Demet y la acusaban de no corresponder al amor del actor. Los fans de Demet, por otro lado, criticaban la actitud de Can y lo acusaban de menospreciar a la actriz. Asterisco 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 creación de teorías y especulaciones asterisco asterisco los fans crearon numerosas teorías y especulaciones sobre la relación entre Demet y Can, analizando cada detalle de sus vidas y creando narrativas complejas sobre su romance. Asterisco 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 presión constante asterisco asterisco la presión de los fans, sumada a la presión mediática, se intensificó aún más. Los actores se vieron sometidos a un escrutinio constante y a una avalancha de expectativas. La situación alcanzó un punto crítico, con la tensión palpable en las redes sociales y en los medios de comunicación. La relación entre Demet y Can se convirtió en un campo de batalla, y la atención se desvió del trabajo de los actores y se centró en sus vidas personales. Asterisco asterisco, ¿triunfó el amor? La compleja realidad detrás del éxito asterisco asterisco. Ante toda esta tormenta mediática, la pregunta inevitable es: ¿triunfó el amor? La respuesta es compleja. Si nos referimos al amor romántico, es evidente que las cosas no terminaron como muchos esperaban. Demet y Can no se convirtieron en pareja en la vida real. Sin embargo, es innegable que la química entre ellos en Pájaro Soñador fue real y que su trabajo en conjunto fue increíble. A pesar de los problemas y las críticas, la serie siguió siendo un éxito, y el público continuó disfrutando de la historia de Sanem y Can. En un sentido más amplio, el amor, o al menos, la superación, sí triunfó. Asterisco 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 superación de las críticas asterisco asterisco ambos actores lograron superar las críticas, la presión mediática y las expectativas del público. Asterisco 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 enfoque en sus carreras asterisco asterisco ambos pudieron enfocarse en sus trabajos y en sus sueños, continuando con sus carreras y demostrando su talento. Asterisco 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 profesionalismo asterisco asterisco Demet y Can supieron separar su vida personal de su vida profesional, manteniendo una relación de trabajo respetuosa y profesional. Asterisco asterisco el camino posterior, éxito separado y nuevos horizontes asterisco asterisco. Tras el éxito de Pájaro Soñador, Demet Özdemir y Can Yaman continuaron sus carreras por separado, cosechando nuevos éxitos y demostrando su versatilidad. Asterisco asterisco Demet Özdemir asterisco asterisco. Asterisco 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 mi hogar, mi destino, emoticono besos. Demet protagonizó esta serie, donde interpretó un personaje complejo y conmovedor, demostrando su capacidad para interpretar roles dramáticos. Asterisco 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 consolidación como actriz asterisco asterisco Demet se convirtió en una de las actrices más populares de Turquía, protagonizando numerosas series y películas. Asterisco 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 imagen pública positiva asterisco asterisco Demet mantuvo una imagen pública positiva, enfocada en su trabajo y en su vida personal. Asterisco asterisco Can Yaman asterisco asterisco. Asterisco 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 carrera internacional asterisco asterisco Can Yaman comenzó a trabajar en proyectos internacionales, protagonizando series en Italia como Violeta como el mar, donde demostró su talento y su carisma. Asterisco 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 éxito en Italia asterisco asterisco Can se convirtió en un ídolo en Italia, donde protagonizó numerosas campañas publicitarias y eventos. Asterisco 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 expansión de su carrera asterisco asterisco Can continuó expandiendo su carrera, participando en proyectos de cine y televisión en diferentes países. Asterisco asterisco la clave del éxito, priorizar el bienestar personal y profesional asterisco asterisco. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman nos enseña una valiosa lección: en un mundo tan mediático como el de las celebridades, es fundamental priorizar el bienestar personal y profesional. Los elementos clave para la superación fueron: asterisco 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 fidelidad a uno mismo asterisco asterisco ambos actores se mantuvieron fieles a sus valores y a sus principios.
Enfoque en las metas ambos se enfocaron en sus carreras y en sus sueños. Cuidado del bienestar emocional ambos priorizaron su bienestar emocional, alejándose del drama y las polémicas. Profesionalismo ambos mantuvieron una actitud profesional y respetuosa en su trabajo. Conclusión. Una historia de éxito, drama y superación La historia de The Method de Mir y Can Yaman es una muestra de cómo, a veces, las cosas no son lo que parecen. Una historia de éxito, de química innegable, de críticas, de drama y finalmente de superación. Una historia que nos enseña que aunque las presiones externas sean fuertes, lo más importante es ser fiel a uno mismo, enfocarse en tus metas y, sobre todo, cuidar tu bienestar emocional. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama, la presión mediática y la importancia de proteger la privacidad y el bienestar personal. También nos recuerda la complejidad de las relaciones humanas y la dificultad de separar la vida personal de la vida profesional. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que el amor, en el sentido amplio de la palabra, ganó en esta historia? ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Y qué opinan sobre la actitud de Can Yaman y de Method de Mir? Me encantaría leer sus comentarios. No duden en dejar sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes sobre estos temas que nos apasionan tanto. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Hay mucho más contenido interesante por venir. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por aquí por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.